La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Voy a comentar con usted algo relacionado con lo que hemos visto y padecido esta semana o estos días, si gusta usted, por parte de personajes del Poder Ejecutivo. Uno, López, que ya nos ha acostumbrado a proporcionar de manera cotidiana desatinos y ocurrencias en algo que es muy, pero en verdad muy importante, que es el respeto de la ley. Y ya también se ha incorporado a esa conducta peligrosa desde la gobernación la científica Sheinbaum. Entremos al tema. Perdón. No sé si usted haya viajado a algún país, vamos a dejar de lado Estados Unidos, que es el ejemplo que prácticamente todo el mundo pone, pero le doy dos países en el continente americano, uno es Canadá y el otro es Chile. ¿Ha viajado usted a esos dos países o a alguno de los dos? Y de haber viajado a Europa, ¿ha visitado usted alguna ciudad del Reino Unido? ¿Algunos de los países nórdicos? ¿Suecia, Noruega, Dinamarca? ¿Finlandia acaso? ¿Alemania misma? ¿Japón? ¿En Asia? Es decir, con esta pequeña y arbitraria muestra de países, quiero hacerle a usted una pregunta. ¿A qué piensa usted se debe el gran avance que han logrado estos países, para no irnos lejos en la historia, en los últimos 50, 60 o quizás 70 años? O más fácil, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Japón, por ejemplo, junto con Alemania, son países que prácticamente quedaron destrozados después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Allá por mayo, junio, julio, agosto de 1945, Alemania, Japón y posteriormente Corea, con esta guerra de los 3 años entre Corea del Sur y Corea del Norte, que no es el nombre oficial de ambos países. Y también le podría decir quizá Taiwán, una pequeña aldea de pescadores allá por 1949, cuando el generalísimo Chiang Kai-shek debió abandonar la República Popular China o lo que era la parte continental de China. En aquel entonces, cuando sale Chiang Kai-shek, todavía no se llamaba República Popular China. Esto se dio el 1 de octubre de 1949. Todos esos países, junto con otros más, no pocos, hace 50 o 60 años estaban en condiciones lamentables y hoy, sin embargo, son el ejemplo para muchos países y también la envidia. Nosotros los mexicanos tenemos una costumbre perversa, que cuando viajamos a esos países disfrutamos sus logros, sean estos en la seguridad, en la calidad de vida, en la atención de parte de oficinas gubernamentales, etc. Las disfrutamos y cuando regresamos a México hablamos maravillas de lo que ahí vemos y gozamos. Sin embargo, raras veces vamos más allá de la superficie. No nos preguntamos o preguntamos a alguna persona, a algún nacional de esos países, ¿a qué se debe que hayan hecho tanto en tan pocos años? Si usted quisiera otro ejemplo, le podría dar el caso de España, que cuando muere el generalísimo Francisco Franco, era un país agrario, pudiéramos decir, pero era un país con una diferencia grande
con relación a los avances que habían logrado otros países europeos, quizá también Portugal. Y sin embargo, hoy va usted a España y o a Portugal y encuentra un elemento muy curioso. Las diferencias en lo que se refiere a calidad de vida, calidad de la infraestructura, calidad de los servicios públicos, es poca la diferencia entre lo que encuentra usted en España y lo que encuentra en algún otro país de Europa. No se diga ya Suiza, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué explica esos avances, esos logros, esa mejoría increíble, inocultable en la calidad de vida de esos países? Al haber viajado usted a alguno de ellos, no a todos, a algunos simplemente, usted regresa a México y busca la explicación a esos logros. Podría decirle categóricamente que no. Sin embargo, es tal el impacto favorable que recibimos que ansiamos regresar otra vez a ese o a países similares. Yo le voy a decir a usted algo que posiblemente le sorprenda o rechace incluso lo que le voy a decir, pero una muy buena parte de la explicación de los logros, de los avances de esos países, de esas sociedades, en materia de servicios públicos, de calidad de vida, del desarrollo social, de los servicios públicos de educación y salud. Por ejemplo, usted va a Finlandia y se maravilla de lo que han logrado en materia educativa, por ejemplo. Buena parte de esos logros, de esos grandes éxitos, se explican por algo tan sencillo como esto: el respeto de la ley. O si lo prefiere, la cultura de la legalidad. En esos países, la autoridad entiende que su función principal es respetar la ley y hacer que sea respetada por todos sin distingo alguno. Cuando un gobernante tiene esa visión, cuando un gobernante entiende que la ley es el centro de muchísimas cosas en una sociedad, cuando entiende el gobernante que la ley y su respeto es quizá el fundamento primario para lograr confianza de los inversionistas, para que haya convivencia civilizada, etcétera, etcétera, ese país ha empezado a caminar por el camino correcto. Pero cuando usted analiza el caso nuestro, se encuentra con algo sumamente curioso. No solo despreciamos la ley, la ninguneamos, nos parece una monserga, una cosa incómoda, respetar la ley, no pararme en doble fila y esto y lo otro. Y cuando usted se da cuenta que la violación sistemática y permanente de la ley proviene del gobernante mismo y de la autoridad, la situación no puede ser, o sea, el futuro de ese país no puede ser positivo. Hoy, en México, el principal ejemplo para no respetar la ley, para violarla, para pasársela por el arco del triunfo es no otro que López. Y el ejemplo ya ha cundido. Ahí tenemos a la científica Sheinbaum. Y luego tenemos en Veracruz a este hombre que no recuerdo su nombre. Y luego tenemos en Morelos. Y luego tenemos en Puebla a este personaje que raya en lo miserable, Barbosa. Cuando vemos y padecemos esa visión del gobernante, en ese momento valdría la pena que volteáramos a ver lo que han hecho los países que le mencioné hace unos minutos. La ley y su respeto, algo que nos es ajeno, algo que nos viene de muy lejos rechazarla, la ley, y no entender su papel, es lo que explica en buena parte
la situación que estamos enfrentando. ¿No me cree usted? Vea lo que acaba de pasar con estos jóvenes delincuentes de la normal rural Lázaro Cárdenas del Río, en Tenancingo, en el Estado de México. Vea usted eso. ¿Y de quién es la causa fundamental para que estos jóvenes violen sistemática y permanentemente la ley, como hacen los de la escuela de Ayotzinapa? El nulo respeto y la nula voluntad de la autoridad por hacer que la ley sea respetada. 92 camiones robados, 92 operadores secuestrados, mantenidos secuestrados, y todavía los recibimos y les damos esto, lo otro, y que tantas plazas y que por acá. Y el secretario de Educación escondido por allá, callado, condonando o contemporizando con su nula presencia y su silencio cómplice la violación por parte de las autoridades de la ley. En esas condiciones, ¿cómo puede alguien en su sano juicio, con dos dedos de frente, pensar que a este país le va a ir bien? Si el principal violador, con su ejemplo, sus decisiones y su actuación diaria, es el mismo presidente López. Le agradezco su atención y espero que estas opiniones lo inviten a usted a pensar en la importancia que tiene la ley y su respeto por todos, y que la autoridad la haga respetar por todos sin distingo alguno. Por lo pronto le agradezco y nos vemos mañana viernes, donde cerraremos una semana laboral más, como suelo decirle a usted. Gracias.